Buenos días a todos, gracias por su asistencia a este webinar organizado por Curunsa y Auraquanti, que tiene como objetivo descubrir de alguna forma cuáles son los 5 pasos para llegar a la integración digital de la empresa. Evidentemente, esto es digamos, un proyecto amplio, puesto que prácticamente todos en nuestras empresas ya estamos informatizados, pero ahora hay que dar un paso más. El paso más es llegar a digitalizarnos, y esto de digitalizar pues tiene digamos, su parte de configuración. No es complejo, pero parte de una base muy concreta que es la organización, la estructuración de los procesos. Esto es algo que llevamos comentando, hablando hace mucho tiempo. Entendemos que es la base de la organización empresarial, esa estructuración, esa definición de lo que es la vertebración de todos los procesos o los procesos vitales de la organización, que van a hacer que la empresa funcione como nosotros deseamos. Esto es muy importante porque durante muchos años hemos seguido una serie de reglas impulsadas por la ISO, que era de alguna manera definir cuál era el criterio, la forma de trabajar que queríamos llevar en nuestra empresa. Pero esto realmente era difícil de poder llevar a cabo si no se lleva a la ejecución a través de una aplicación o digitalizándolo. Lo que nosotros hoy vamos a querer demostrar cómo toda esa estructura que hemos diseñado, hemos definido, podemos perfectamente automatizarla y nos va a servir como base para el crecimiento, para la evolución, que nos lleve con posterioridad a una mejora continua en donde todas las nuevas disciplinas que existen en el mercado se puedan llevar a cabo, pero ya de una forma orquestada, ya de una forma organizada. No porque trabajemos con una Excel le vamos a incorporar un RPA para traducir los datos a la base de datos. No, no es necesario. No porque queramos digitalizar un documento tengamos que contratar una plataforma compleja que escanee los datos y no los organice, y tampoco es necesario. Hay formas mucho más esenciales, mucho más fáciles, mucho más de no código, que va a permitir a la empresa llegar a un alto nivel de digitalización que le permita estar a la cabeza y ser competitiva, y que le facilite de alguna manera el camino a la gestión del cambio. Esta gestión del cambio que hoy en día se hace prácticamente vital ante la situación en que vivimos. Hemos atravesado una pandemia, hemos caído de lleno en una crisis derivada por falta de materia prima. Después ha venido una inesperada situación bélica que ha paralizado el comercio y sobre todo la parte energética, que ha encarecido mucho lo que son los costes de las materias primas y de los productos, y hemos entrado en un periodo inflacionista que evidentemente nos lleva y nos obliga de alguna forma a estar preparados cada día más a que nuestra empresa esté totalmente organizada para que podamos competir, para que podamos continuar adelante. Por eso, durante el día de hoy, en este poco tiempo, porque hemos dedicado una hora y media, vamos a analizar estos 5 pasos de la historia y vamos a comentar quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos
¿Y por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque AuraQuantic es una aplicación que está orientada a la gestión por procesos. Hablamos de esto porque llevamos 20 años desarrollando software basado en el Business Process Management. Hablamos de esto porque hoy en día existen muchas empresas que trabajan con nuestra aplicación y que son un ejemplo a seguir de cómo se han ido adaptando a lo largo de los años. Y hablamos de esto porque entendemos que hoy en día se ha convertido en una necesidad en donde la automatización de los procesos y el diseño de las aplicaciones esté al alcance de todas las empresas. Por eso, AuraQuantic es una herramienta que está orientada hacia el no code, es decir, a la no introducción de código, todo es por configuración. Inclusive, y aquí por eso hoy está nuestro partner Crunsa, va a podernos demostrar cómo con la integración de una manera sencilla a través de los conectores, muchos de ellos ya están predefinidos, otros se pueden crear, pero igualmente va a haber un wizard, un asistente que nos va a ayudar a esa configuración, pues nos permita hacer esa integración. Esto es muy importante porque a lo largo de la historia, pues uno de los elementos que más ha preocupado a la empresa ha sido la integración. Pero más que la integración, hoy en día lo que la empresa debe estar preparada es para este cambio constante que estamos viviendo a través de la automatización de los procesos, de manera que pueda obtener un retorno de la inversión rápido y que pueda ser independiente del fabricante del software. Y esto le permita no solamente reaccionar rápidamente ante sus competidores, ante los cambios de rumbo del mercado, sino que también permita adaptarse a las circunstancias de una forma rápida, segura y fácil. Por eso ahora cedo la palabra a mi compañero Jaime Krumel, CEO de Crunsa, que nos va a comentar todo este proyecto, cómo se puede llevar a cabo. Adelante, Jaime. Dejo de compartir y compartes tú, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Hola, buenas tardes. Voy a esperar que Juan deje de compartir y sigo yo con la lámina. Vale. Estamos compartiendo. Bueno, lo que agradezco, Juan, la invitación y el apoyo, digamos, en poder mostrar estas iniciativas e ir de a poco mostrando lo que se está haciendo, digamos, desde la perspectiva de acá, desde Chile, hacia todo lo que es y de lo que se está desarrollando en el mundo, donde nosotros queremos también estar y participar, ¿ya? Por eso como Crunsa, ¿cierto? A partir del 2019 se hace partner de AuraQuantic, ¿ya? Esto es parte de un ciclo que veníamos desarrollando un equipo de trabajo, ¿ya? Que hace mucho tiempo con AuraQuantic, desde el minuto que era Aura Portal de la versión 2.6, más o menos, 2.4, ya venía un equipo de trabajo con trayectoria en lo que es AuraQuantic, y ese equipo de trabajo se resume, digamos, después en lo que es hoy día Crunsa, ¿ya? Con experiencia ya acá en Chile, empujando plataformas BPMS, ¿cierto? Y específicamente AuraQuantic, es el producto en el cual nosotros representamos acá en Chile, ¿cierto? Somos partners. Y de alguna forma también en aquellos años trabajando y tratando de entrar en el mercado con una idea que tiene que ver con la digitalización de procesos.
en el cual entramos en algunos clientes, ¿cierto? Pensando que también en aquellos años la tecnología como BPMS era un poco más insípida, no era tan conocida, costaba, digamos, que entrara, pero en el tiempo ha ido asentándose y la idea y el concepto y las empresas han ido reconociendo lo que es Aura Quantic en cierta forma, ¿ya? Y con ello, ¿cierto? La experiencia y el trazo en el tiempo nos ha hecho, digamos, implementar distintos procesos, ¿cierto? Y esto es transversal a cualquier tipo de industria, ¿cierto? Hay procesos que son muy específicos en industrias muy específicas, pero la mayoría de nuestras experiencias están basadas en los procesos de negocio, distintamente de la industria. Entonces, nuestros servicios están en lo que es la consultoría Aura Quantic, ¿cierto? Los servicios y el acompañamiento al cliente, muy foco en lo que son los procesos de negocio. Estos procesos de negocio, ¿cierto? Lo que la experiencia nos ha traído es que hay un know-how en el medio en el cual podemos derivar de un cliente a otro, experiencias que en el fondo hacen que la conversación con los nuevos clientes y con el mismo cliente sean mucho más fluida, ¿ya? Somos una empresa que hoy día también estamos en un proceso de expansión a nivel también latinoamericano, tenemos sede en Santiago, pero somos una empresa que vive, digamos, en la nube, ¿ya? Nuestro equipo de trabajo está disgregado a nivel país, Chile, en distintas regiones. Yo no estoy en Santiago, yo estoy en la zona sur de Chile, y esto nos permite, digamos, la tecnología y hoy día, y sobre todo a partir de la pandemia, nos ayuda a dar un salto importante en ese sentido, ¿ya? Y por lo tanto ese salto importante también hace que Aura Quantic tome un rol relevante en el mercado hoy en día y en la búsqueda a nivel mundial, porque estamos hablando de una plataforma world class. Bueno, ¿qué nos motiva hoy día, digamos, dentro de la trayectoria que hemos tenido, ya, con Aura Quantic y en el mercado, e integrando procesos, automatizando procesos, e integrándonos con distintas plataformas, apoyando ese cambio, digamos, en las organizaciones de ir a la digitalización de procesos? Hoy día nos motiva de cómo podemos ir exponiendo de alguna forma esta experiencia y estos pasos que nos hemos ido enfrentando. Entonces, de alguna forma se agrupan en 5 pasos para llegar a una integración digital de la organización, ¿ya? Esto tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad va derechamente a lo que es la automatización de los procesos en un entorno que sea, aquí como dice, económico, ¿cierto? Pero flexible y adaptable, digamos, a las necesidades de la empresa. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy día nos hemos enfrentado a la pandemia, por lo tanto muchas organizaciones se vieron en apuros, digamos, en esfuerzos de poder buscar plataformas que les ayudara a llegar a esta flexibilidad al cambio, a poder implementar y digitalizar ciertos procesos que requerían del papel, que requerían del correo, que requerían de la presencia física y que hoy día no son tan necesarias, digamos, con la digitalización de estos procesos, ¿ya? Entonces, esa flexibilidad a poder generar soluciones en plazo corto, ¿cierto?, de automatización de procesos para dar beneficios inmediatos a la organización, eso es súper importante, ¿ya? No tan solo el tema de la pandemia, sino que también hoy día también se ven enfrentadas las organizaciones y necesitan esa flexibilidad producto del entorno económico, como lo nombraba Juan, que se está viviendo, no sé, a país, a nivel país, ¿cierto? Individual, ¿ya? Esto pasa en todos lados, todos los países estamos de alguna forma, en mayor o menor medida, sufriendo los embates de lo que produjo la pandemia. Y hoy día además, y además la globalización, ¿cierto? Hace que también hayan ciertos elementos que golpean, digamos, el entorno económico y las proyecciones económicas que tiene cada país. Pero eso también es un desafío para las organizaciones y esa flexibilidad apunta para allá, apunta a que puedan ir mejorando, ¿cierto? En lo que es la optimización, ¿cierto? En quitar ciertas burocracias, en poder generar definiciones, generar autoevaluaciones internas
para poder ir a buscar, digamos, ciertos ahorros, no tan solo en el coste, dado hoy día que el mercado ha ido bajando. Por lo tanto, hoy día tenemos que mirar hacia adentro de qué forma podemos optimizar y que sea flexible y que nos permita generar ciertos ahorros en tiempo, en coste, dar respuesta, que la operación, que la cadena de valor no sea una cadena de valor con un costo muy alto, sino de qué forma podemos hacer que esa cadena de valor dentro de nuestros procesos de negocio sea tenga una reducción importante de costo que apoye, digamos, a la mantención de la empresa en el tiempo, ¿ya? Y ahí va el ahorro. ¿Dónde miramos? ¿Dónde miramos, digamos, estos ahorros, ¿cierto? Donde vemos un retorno de inversión, ¿ah? Que eso va directamente a proyecciones, a poner foco en otros temas, a poder dar mejores servicios, ¿cierto?, a nuestros clientes, de qué forma también colaborativamente internamente en la organización, para nuestros procesos back office, que apuntan a apoyar a los procesos front o procesos operativos que después desembocan en el cliente final, ¿cierto?, tengan una flexibilidad, una optimización, un ahorro, tengan un retorno, ¿cierto? Y que tenga un beneficio importante al cliente. Entonces, podemos ir en la flexibilidad, ¿cierto? En la automatización del proceso, en que te permita, digamos, poder conversar con tu partner a nivel de lo que es el proceso de negocio, ¿cierto? Y te permita diseñar, te permita estratégicamente poder proyectarte dónde yo voy apuntando y que de alguna forma tenga ese beneficio inmediato, ¿cierto? Y entonces podemos diseñar, podemos desplegar, podemos modificar, podemos hacer monitoreo, podemos tener implementaciones de 1 mes a 3 meses fácilmente, buscando, digamos, esos truncamientos y esos desvíos de tiempo, plazo y esfuerzo. Eso es lo que para allá apunta la plataforma de alguna forma, para allá apunta el servicio, para allá apunta la visión de negocio y la integración digital de la empresa, ¿cierto? La idea es no tener las interrupciones operativas diarias, poder generar adaptaciones importantes, ¿ya? Hoy día ustedes pueden ver, no sé, en procesos financieros como levantar un crédito hipotecario, que antiguamente era en oficina, era papel, hoy día de qué forma yo puedo automatizar ese proceso y que viaje digitalmente con este proceso de los checklists, las evaluaciones de riesgo, ya no sean papel, no sean presentación física, sino que sean parte, digamos, de un flujo digital. O nos vamos a una industria como la minería o la oil and gas, donde hay cosas, donde hay autorizaciones, hay permisos para poder entrar a hacer mantenciones a la planta o simplemente a pedir una autorización para moverse dentro de una organización, antes era papel, y eso lo hablamos con razón de causa, y tenemos clientes que se vieron obligados a levantar en un par de semanas procesos minúsculos de autorizaciones para manejar un carrito, por ejemplo. Y esas cosas que les generaban burocracia, que generaban que tuvieran un taxi que fuera a dejar el papel para que lo firmara el supervisor y pudiera entrar alguien a la planta, eso para allá apunta esa flexibilidad, ¿ya? Y esa flexibilidad se apoya de la automatización que te provee, digamos, del BPM, y en este caso apuntamos derechamente a hora cuántica. El hecho del no código contribuye a que prácticamente dentro de esa optimización y de ir buscando pequeños quick wins, ¿cierto? Y mejoras y apoyos en la operación, que uno ve que son bastante simples, pero son muy burocráticos. Y eso hace que tengas poca flexibilidad, ¿cierto? Y sea muy burocrático en los procesos. Entonces hoy día con la tecnología contribuye a la mejora en la administración y el desempeño de la organización, en ese sentido, ¿ya? Cosas tan insignificantes desde el punto de vista del oyente o que uno ve, a veces son muy relevantes dentro de una organización, sobre todo dentro de la cadena de valor, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra lo que es la digitalización propiamente tal y la transformación digital de los procesos, ¿ya? Es transformar los procesos a un mundo digital para la integración empresarial. Vamos, el ahorro, los tiempos, ¿ya? Ahí podemos ahondar y hacer doble clic en infinidades de ejemplos, pero el tiempo tiene que ver directamente con la burocracia de los procesos, ¿ya? Con tiempo, forma, costo y oportunidad en poder generar alguna aprobación, ¿ya?
en poder renovar algún contrato con algún contratista, en lo que son todos los procesos de abastecimiento, en lo que son los procesos de asegurar ciertos contratos dentro de una organización, lo mismo en el ámbito financiero, lo mismo en el ámbito de seguro, la relación que tenemos con el cliente final, y la experiencia que le podemos dar a ese cliente y la cercanía que podemos dar a ese cliente tiene que ver también con los tiempos que podamos reducir con una mirada, con una plataforma flexible que nos permita automatizar, ¿cierto? Para poder buscar esa reducción dentro de este ROI que buscamos, no tan solo monetario, sino a nivel de tiempo, porque eso entra de rebote, digamos, a lo que son los costos, ¿ya? Y esas reducciones de tiempo también nos hace mirar el recurso humano en dos perspectivas, ¿ya? Una tiene que ver cómo yo planteo a mi recurso humano el hecho de poder mirarse, ¿cierto? Y replantearse el rol en la organización. Y eso en conjunto en la organización, ¿ya? Porque hoy día yo ya no tengo que tomar un papel y llevarlo y pasar 40 horas al mes detrás de firmas, de preguntar, de correos, de Excel, para poder determinar, ¿cierto? O poder cumplir las actividades que tengo que desarrollar diariamente, sino que tiene que ver que hoy día tengo, bajo un modelo de digitalización de procesos, yo hoy día mis actividades pasan a tener un nivel de gestión, poder también anticiparme a ciertas cosas y mejorar. Entonces, eso es una visión que tiene que ir también adoptándose las personas cuando vamos a un modelo de digitalización de procesos. No es tan solo la reducción de personal, porque hay ciertas actividades que podemos automatizar, ¿cierto?, a nivel de digitalización de procesos, y a medida que avanzamos la digitalización de procesos, nos vamos a una hiperautomatización prácticamente, ¿ya? Donde hay ciertas actividades en ciertos procesos o ciertos que los podemos llevar a un nivel robótico e inteligencia artificial, sino que también es importante que las personas sepan, digamos, replantear ese rol y las organizaciones replanteen ese rol o cambien ciertas perspectivas a los roles. Un rol más de gestión, más que un rol más administrativo, ¿cierto? De apoyo, de que tiene que pasar por el Excel en ciertos departamentos, sino que ve pasar la información, hace análisis y puede entregar y aportar a la organización. También eso es súper importante. Aquí no es tan solo la mirada de reducir personal y al sacar 20 personas, digamos, en un área, estoy reduciendo solamente costos, sino que también retomar ciertos elementos y virtudes de las personas que puedan ir el día de mañana a contribuir con ciertos análisis y mejora continua en estos procesos de negocio, ¿ya? Y bueno, esto va de la mano con los temas de inversión, pero la inversión aquí es mínima, y ahí tenemos algunas experiencias y vemos que, y podemos hacer la comparativa, digamos, de lo que es hoy día adquirir una plataforma de PMS como Aura Quantic, ¿cierto?, bajo un modelo SaaS, ¿cierto?, donde tengo todo en la nube o IaaS, estos distintos modelos, digamos, de relación con la plataforma, donde yo hago una inversión mínima y puedo ir escalando en el tiempo, como también puedo llegar a un nivel donde la inversión mínima me permite estar estable y digitalizar procesos en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto hace que las inversiones sean mínimas. Y los primeros proyectos, de alguna forma piloto, al adquirir una plataforma como esta, con una visión estratégica de ir y un roadmap de ir a digitalizar los procesos, sea que sea el primer pie, no sea una inversión grande, no sea sea parte de, a lo mejor, de una caja chica, a lo mejor. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? O sea, los beneficios a nivel de los tiempos, la flexibilidad que le da el negocio, la perspectiva en distintas formas a las personas, nos apoya, digamos, a que nos apoya la inversión y le da sustentabilidad, y podemos convencer de alguna forma, digamos, a los líderes de la organización, ¿cierto? Ya más allá del gerente, sino que quienes lideran la organización, poder tomar decisiones de ir a este mundo, ¿ya? Y aquí está lo que es el ROI. El beneficio en horas, el beneficio en los tiempos, que va directamente
porque el tiempo de las personas, el tiempo en un proceso de negocio, el tiempo de respuesta a un cliente, el tiempo de lo que significa cada actividad y cada etapa dentro de la cadena de valor es totalmente medible, digamos, y podemos determinar cuánto es el tiempo, cuánto es el costo que tiene, el costo empresa que tiene un recurso humano dentro de la organización, un colaborador, ¿ya? Entonces, ¿cuánto destina a eso? Podemos llegar a esos niveles, ¿cierto? Y si eso lo podemos llegar a maximizar, ¿cierto? Con la inversión, lo podemos 100 veces. Y ahí tenemos algunos ejemplos, digamos, de eso, que viene, digamos, del punto de vista del tiempo, de las horas, del recurso humano, el tiempo que te toma tomar decisiones y adaptarte al mercado, ¿cierto? Y poder ir a contener ciertas brechas que también tienes la organización con respecto a tus procesos comerciales, a tus procesos back office. Eso también es súper importante, dar respuesta a las altas direcciones, ¿cierto? A los líderes para buenas tomas de decisión en pos de que avance la empresa. Y esas decisiones tomadas en tiempo y en forma, créeme que apuntan a una reducción de costos. Pero para tomar esas decisiones, tú tienes que transparentar los procesos de negocio, ponerlos en la mesa, entrar con las herramientas para poder hacer el análisis que corresponde y que tengan esa información en tiempo y oportunidad, ¿ya? Lo que le llaman el ser customer centric, que tiene que ver con las experiencias cliente, poner al centro nuestro cliente, ¿cierto? Y que nuestra cadena de valor vaya en torno a ese cliente para poder dar respuesta. Y no tan solo en la entrega de un producto final, en la relación final de esto, sino que también en lo que significa, una vez que damos la satisfacción del cliente, todo lo que significa posterior a eso. Los seguimientos hacia cliente, la relación posterior que se puede ir dando, anticipándose, entregándole analítica a mis procesos comerciales y de relación con estos clientes. De alguna forma, todo lo que podamos automatizar, aunque veamos un proceso muy, muy simple, muy vago, dentro de la organización, ¿cierto? Que apoya a ciertas, por ejemplo, un proceso de una compra de un suministro, ¿cierto? Compras spot o contrataciones de servicios que van de la mano a apoyar la operativa de la organización. Y esa operativa tiene que ver que después el resultado de esa cadena de valor va directamente a ese cliente, ¿no? Entonces, incrementar los niveles de satisfacción al cliente y de qué forma también yo voy relacionándome con ellos a nivel de postventa. El que te permita diseñar, ¿cierto? O retomar o rediseñar con esa flexibilidad, con esa automatización de procesos, ciertos procesos de negocio que se van adaptando a ciertos clientes y a cambios, digamos, al entorno, ¿ya? Y esos cambios del entorno puede ser porque el mercado cambia, puede ser porque lo que tenemos hoy día, un problema a nivel mundial, ¿cierto? Una recesión que se está viendo, o a nivel interno país o a nivel de la industria, ¿ya? Entonces, vas tomando decisiones, vas adaptando los flujos productivos y los procesos en base a eso. Optimizar el proceso de atención al cliente también. Pero también esto pega a ciertas áreas dentro de la organización. Un área de abastecimiento, ¿cierto? Tiene un cliente y ese cliente es un cliente interno al cual tiene que tener, digamos, hoy día está por vencer algún contrato, por lo tanto tiene que salir a renovar esos contratos, tiene que solicitar esa información a ese cliente técnica para poder hacer definiciones claras, estratégicas, poder hacer análisis de lo que se está haciendo y salir al mercado. Así como también dentro de tu cadena de valor pueden haber proveedores que son súper importantes y claves en este proceso, ¿ya? Entonces, para poder después dar un resultado claro al cliente. Entonces, también te permite la automatización de los procesos y la relación, y con Aura Quantic, poder relacionarte también con tus relaciones, tanto clientes relacionados de negocio o proveedores, ¿ya? Y hacer parte de esta cadena de valor a los proveedores y que de alguna forma también son actividades controladas, ¿ya? Que te permiten en algún minuto del día de mañana también ser predictivo al momento de ir a esta hiperautomatización, ¿ya? Aquí hay algunos casos de éxito, ¿cierto? Por ejemplo, el grupo de EPM apuntaban netamente a la información que estaba disgregada, ¿ya?
muchos sistemas por todos lados y de alguna forma llamadas telefónicas, mail en papel, y por lo tanto ellos dijeron, hemos pasado de llamadas, email, papel, a una plataforma empresarial digital, ¿ya? Donde cada uno de esos procesos, que como, insisto, a veces uno ve procesos muy simples, que no les llaman la atención o les baja el peso, y esos procesos generan burocracia, ¿cierto? Y así como los grandes procesos que tengo en la organización, que son propios de exactamente lo mismo. Aquí una cuestión, Jaime, me gustaría Dale, resaltar. complementame nomás. Sí, con el grupo EPM en Colombia, aunque está presente en toda Latinoamérica, básicamente el proyecto se basó en la formación, en la estructuración de los servicios compartidos de toda la organización. Por eso, cuando se hablan de llamadas, de mails, de papel, pues realmente la base fue fundamental, el estructurar esos servicios que prestaban entre las diferentes empresas y departamentos de la organización, y vieron reducidos sus tiempos, vieron reducidos sus errores, y además vieron cómo el nivel de servicio o al cliente, en este caso al ciudadano, pues realmente se beneficiaba mucho. Esto es muy importante, como comentaba anteriormente mi compañero, pero esa facilidad, ese enfoque a aglutinar los servicios compartidos y prestar un servicio tanto a la comunidad interna como externa de calidad, ha hecho que hoy en día el grupo EPM y Aura Quantic sean unos socios que llevamos prácticamente ya básicamente casi 10 años trabajando conjuntamente. Y que esto es importante de resaltar. Adelante, Jaime. Bueno, otro caso importante es el departamento de infectología, donde hay procesos, digamos, importantes que tienen que ver con el análisis, con una cadena que es bastante, y que de alguna forma la productividad se veía mermada porque burocracia en cada una de las etapas, falta de tecnología, digamos, para poder tener visibilidad de dónde están en mis procesos de análisis, ¿cierto? Que están orientados, digamos, a este departamento de infectología, ¿cierto? Y que depende de otros departamentos también. Entonces la productividad de alguna forma ha mejorado o ha incrementado en un 40%, ¿ya? Porque la información estaba disgregada, no se tomaban decisiones, los análisis, los tiempos de respuesta, todo esto tiene que ver con lo mismo. O sea, de alguna forma el patrón en las organizaciones con ciertos matices se va repitiendo, ¿ya? Esto es muy curioso porque hemos estado hablando de la estructuración de los procesos y evidentemente todos los procesos pues se componen de diferentes elementos. Entre ellos son archivos, documentos que participan en esos procesos. Muchas veces las empresas tienden a buscar verticales específicos que separan toda la estructura, digamos, documental o archivística de todo lo que es en sí la actividad donde se genera. Esto, por ejemplo, en el departamento de infectología fue algo que realmente se solucionó rápidamente. Empezaron a utilizar los procesos, a dotar de información a todos los servicios con los cuales compartían información y, por tanto, estructuraron la gestión documental que tiene Aura Quantic embebida, propia dentro de la gestión. No es que sea algo fuera del proceso, es una parte más del proceso, como puede ser un elemento, un servicio, una persona, un recurso que utilicemos. Y entonces ha hecho realmente que la mejora del control de la información haya sido exponencial. Y esto le ha dado mucha seguridad a todo el entorno. Porque además este departamento, malogradamente, aunque digamos así, empezó a tener mucha importancia a partir de la pandemia. Evidentemente ya la había tenido en otras ocasiones,
con otras, ataques de virus, como había sido el virus de la gripe aviar o de otras que se empezaron a controlar, pero ya con la pandemia se vio incrementado porque todas sus investigaciones, todas sus pruebas, todo lo que ellos estaban gestionando sirvió para, evidentemente, mejorar la calidad, conocer bien el tratamiento que se debía de llevar y documentarlo y compartirlo. Esto realmente ha sido algo que ha sido para ellos fundamental. Adelante, Jaime. Vale. Bueno, por Sura, en el ámbito del seguro también, la búsqueda de poder digitalizar ciertos procesos, recolección de información, ¿cierto?, para disponibilizar, valga la redundancia, esta información, estos datos, ¿cierto?, hacia las altas direcciones y poder tomar decisiones en ese sentido. O sea, hoy día, si tú quieres tomar decisiones, son importantes los datos, almacenar los datos, pero ¿de qué forma yo recolecto esos datos en tiempo y forma? A nivel de la transformación digital de los procesos, ¿cierto? Y la integración de la organización a nivel de los procesos de negocio, a través de workflow, te permite a ti poder ir a capturar esa información y generar esa alta disponibilidad de información, y por lo tanto ahí va directamente a la toma de decisión, a la perspectiva, al enfoque, a poder ir a alinear, digamos, ese timón y buscando el norte dentro de la organización, o el sur, que nos permita, digamos, ir generando un beneficio, teniendo un mejor retorno, digamos, y una mejor relación comercial con nuestros clientes. Bueno, lo anterior de alguna forma aquí vamos a resumir, y porque después vamos a pasar a revisar algún caso práctico para que ustedes puedan entender de qué forma se puede automatizar un proceso. Y queremos mostrar de alguna forma, abrir la plataforma para que ustedes puedan ver cómo se diseña, cómo se abren las actividades, se parametriza, y vean el no-code de alguna forma en vivo, resumido, ¿ya? Y las bondades de la plataforma. No sé que esto puede ser una plataforma solo para... Esto es una plataforma que es transversal para el proceso y la digitalización. Procesos tan complejos, ¿cierto? Como procesos tan simples. Entonces, esto lo que requiere es, de alguna forma, también es tener una cierta visión y modelo de adopción de la plataforma Auraquanti y de la integración, ¿cierto?, de la organización, la integración empresarial y de la integración de todos los entes que participan dentro de un proceso de negocio, ¿ya? Entonces, de alguna forma hay una visión estratégica puede ser de corto o mediano o largo plazo, ¿ya? Pero estratégicamente hablando, puede ser que partamos con probar el sabor de lo que significa hoy día Auraquanti con algún proceso piloto, cosa que demostremos a la organización, ¿cierto? ¿Cuál es el valor real que tiene esto? Y de alguna forma, créanme que cuando la organización lo ve, se transforma en un efecto del martillo y el clavo. O sea, todo proceso lo ven como clavo y quieren dar con este martillo, ¿ya? Por eso es importante también identificar, ¿ya? Siempre identificar, analizar, diseñar y proponer, ¿ya? Y esto puede ser proponer un proceso piloto, como se puede proponer un roadmap, ¿cierto? Se puede planificar una inversión en mediano o corto plazo o para el 2023, es decir, vamos a invertir en esta plataforma con un proceso piloto, y si este proceso piloto resulta, partimos con esta serie de procesos que hoy día están ahí y que vemos que tienen necesidad de automatizar. Y no tan solo eso, sino que a lo mejor automatizando esos procesos de negocio, bajamos ciertas plataformas que hoy día están para un detalle concebido. O eventualmente apoyamos la gestión, por ejemplo, de los grandes ERP, y complementamos con procesos de negocio digitalizados para que no desarmar el ERP y tratar que el ERP haga para lo cual no está concebido, sino que complemente lo que tenga que complementar. Y en eso hay que ser súper responsable, no reemplazar plataformas que están concebidas y que lo hacen muy bien para ciertas actividades o ciertos procesos de negocio, sino que complementar
para tampoco que esas plataformas salgan de su estado, digamos, para el cual fue concebido, ¿ya? Entonces, el identificar, analizar, diseñar y proponer estratégicamente de alguna forma el soporte tecnológico, ¿cierto? Que de esa identificación se planifica y ejecutamos. ¿Para qué? Para generar procesos e implementaciones de digitalización, ¿cierto? Corto, que tengan crecimiento, que tengan mejora continua, por lo tanto en corto plazo, con beneficios inmediatos, ¿ya? Entonces vamos estableciendo una fase 1 en lo que es la arquitectura digital, donde vamos a digitalizar ciertos procesos de negocio, y vamos a tener estructuras digitales y vamos a tener nuestro BI, nuestro monitoreo de actividad de tiempo real, que lo va a soportar Aura Quantic, ¿ya? Entonces, lo principal dentro de un proceso de negocio es que podamos definir, ¿cierto?, nuestros ficheros maestros, nuestras estructuras digitales que le llamamos nosotros, no sé, los contratistas, las bibliotecas, todo elemento que participa dentro de un proceso, a lo mejor armar un módulo de administración de contratos que se interrelacionan entre sí, y definimos nuestro primer proceso con el cual van a convivir estas estructuras. Por lo tanto, el proceso, de alguna forma, queda mucho más adaptable y en mejora continua en el tiempo. Y esto va a tener una primera inversión, ¿cierto? Para un primer proceso piloto con bajo nivel de licencia, una infraestructura mínima, que a lo mejor eso mismo hoy día nos pasan algunos clientes un nuevo proceso de negocio y la inversión sigue siendo la misma. Un tercer proceso de negocio y la inversión sigue siendo la misma. Y el proceso de negocio puede estar integrado con nuestras plataformas, parte de nuestro ecosistema, como también estas estructuras, ¿ya? Que son parte de este ecosistema, ¿ya? Y podemos complementar con estos procesos también nuestras plataformas que están hoy día. Entonces, ya con eso voy teniendo el gobierno digital, ¿cierto? Y transversal, donde ya la organización no se ve vertical, sino que ya la empezamos a ver horizontal y la vemos a nivel del proceso de negocio. No la vemos a nivel del departamento, sino lo que queremos es que, por ejemplo, en una contratación de un servicio, aquí no es tan solo abastecimiento, aquí participa el área legal, participa tesorería, participan áreas para asegurar contratos, participa el cliente interno, el usuario, el que tiene la necesidad, y lo hacemos todos partícipes del proceso. Por lo tanto, ya no lo vemos vertical, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, ¿ya? Y para allá apunta esto. Entonces vas teniendo el gobierno y vas teniendo la gestión. ¿Por qué? Porque tienes el gobierno de tus datos, tienes el gobierno de los procesos de negocio, vas trabajando con el recurso humano para ver dónde podemos ir mejorando, dónde al recurso humano hoy día le vas cambiando ciertos roles, le dices hoy día tú ya no estás para llenar este Excel, sino que hoy día tú estás para analizar estos datos y dar respuestas dentro de tu actividad en base a esos datos, ¿cierto? Donde hay gestión de los líderes de la organización, ¿cierto? Y eso nos permite una evolución natural. ¿Por qué? Porque ya podemos irnos a lo que era la transformación digital, ¿cierto? O la hiperautomatización, donde dentro de ese análisis diario vemos que podemos meter inteligencia artificial, predictivo, machine learning, ¿cierto? Tenemos RPA para ciertas actividades. Y bueno, con el tema de la pandemia, esto se acentuó que el teletrabajo y la movilidad, eso es súper importante, ¿ya? Y no tan solo en el beneficio a nivel de espacios físicos, ¿cierto? Donde ya hoy día las organizaciones se reorganizan a nivel de cómo se relacionan las personas y el recurso humano, ¿ya? Y eso tiene un alto impacto también, por ejemplo, acá en Chile lo vemos en ciudades donde hoy día se implementamos el teletrabajo para ciertos roles y ciertas actividades y damos esa flexibilidad, eso tiene un impacto a nivel de la ciudad en sí, en cómo se mueve la ciudad, ¿ya? Aunque como seres humanos necesitamos juntarnos muchas veces. Por lo tanto, esas posibilidades y la reorganización de oficinas tiene que ver con eso. Entonces, de alguna forma, eso es lo que nosotros apuntamos de qué forma y cuál es la visión y modelo de adopción de una plataforma como Aura Quantic, y que hoy día a nivel de clientes lo estamos poniendo en práctica, de tener esa visión, de poder reutilizar y que no cada proceso de negocio sea una solución independiente dentro de una plataforma, sino que esto sea parte de y fluya, ¿ya? Y conviva con el ecosistema también, ¿ya? Bueno,
vamos a pasar al caso práctico y ahí los vamos a dejar con Gabriel Cabezas, que es consultor senior en Aura Quantic. Ya tiene mucha experiencia, digamos, a nivel de procesos, de digitalización de procesos en algunas industrias, y él va a tomar un caso práctico y les va a presentar cómo podemos llegar a esta digitalización de procesos. Gracias, Jaime, por el pase. Yo, yo dejo de compartir. Eso. Y partes tú. Ok. Me avisan si se está viendo, como para comenzar. Sí, sí, se ve. Ya, buenísimo. En primer lugar, los saludo a todos. Hola, Jaime ya me presentó. Soy consultor BPM Senior en la plataforma. Lo que ustedes ven en sus pantallas es la plataforma de inicio de Aura Quantic, la cual nosotros hemos customizado de tal manera que se evidencie de manera más rápida distintos tipos de reportes. ¿Ya? Este portal es totalmente customizable, es a la medida de la necesidad de cada usuario, pero nosotros los tenemos de esta forma. Antes de entrar al caso práctico, quisiera mostrarles los distintos tipos de reportes que hemos desarrollado de manera rápida y fácil con la herramienta que viene de forma nativa en la plataforma, que se denomina DeepBI. ¿Ya? Con DeepBI podemos llegar a mostrar estos tipos de reportes que nos sirven como monitoreo, y de alguna u otra forma podemos llegar a orquestar todos nuestros procesos para ver en qué estado están, visualizar umbrales de tiempo, si está pasado en tiempo de respuesta, poder ver a través de filtros los distintos estados, tipos de clase, buscar por fecha. Ahí queda al gusto del usuario, ¿ya? Dependiendo de la necesidad que queramos ver. No quiero profundizar en ningún tipo de reporte, solo les estoy mostrando a lo que pueden llegar a hacer consumiendo la data que nos proporcionan los distintos procesos que están en la plataforma. ¿Ya? Vemos acá, por ejemplo, un reporte de seguimiento de evaluación de inventario. Se dan cuenta que los tipos de gráficos van cambiando. Hay distintas herramientas incorporadas que nos permiten mostrar un gráfico de tortas, de barra. Ahora, si quisiéramos también realizar reportes con un poco más de detalle, probablemente con un cruce de datos un poco más complejo, se pueden realizar. Se puede consumir la data que nos proporciona Aura Quantic y se puede realizar un reporte, por ejemplo, en Power BI. Ya acá tenemos un mapita del territorio chileno donde evidenciamos la cantidad de productos que se exportan en mayor cantidad en el centro y un poco más hacia el sur. Ya ven, esos tipos de reportes que son un poco más detallados se pueden realizar y se pueden mostrar en esta plataforma. ¿Ya? Todo esto viene para poder enriquecer de alguna u otra forma el monitoreo de nuestros procesos. Entonces, todas estas herramientas vienen a sumar lo que es la plataforma AuraQuantic en el sentido de el monitoreo de nuestros procesos. Vamos al caso práctico, ¿ya? Me dirijo a la bandeja de tareas, que es más bien una bandeja de entrada donde van llegando los distintos formularios en los cuales yo debo interactuar para que un proceso avance. ¿Ya? Cada vez que yo deba interactuar para llegar a un formulario acá. Lo vamos a evidenciar ahora a continuación. Voy a iniciar un proceso que tiene que ver con el flujo de rendición de gasto. ¿Ya? Hemos decidido para esta prueba parametrizar este proceso, ya que es relativamente corto y fácil, pero no menos importante para el área de finanzas, por ejemplo. Inicio un proceso y acá vemos un formulario. Como pueden ver, al gusto, así depende del diseñador, pero generalmente tenemos los formularios del título arriba, una especie de botonera que nos permite eliminar formularios, enviarlos. Tenemos una sección donde cargamos datos y un detalle de las rendiciones, que yo puedo cargar varias en un mismo formulario. Ya vamos a hacer la prueba de ejecución. Acá yo tengo un dato precargado, viaje de negocio a Roma, clases de gasto. Esto estamos viendo distintos tipos de datos que la plataforma nos proporciona para hacer nuestro formulario.
gasto de transporte por viaje internacional. Descripción, no sé, evento Aura. Tipo de documento, una boleta. Adjunto la fecha del documento. Cargo un documento que en este caso es la boleta del viaje, del supuesto viaje. Número de documento ficticio. Cargo tipo de moneda y el monto del viaje. Todo esto es un supuesto ya. 2000, voy a poner mejor un número más cerrado. $2000. Presiono el botón y este se carga en esta grilla que ven a ustedes acá abajo. ¿Ya? De esta misma forma yo puedo cargar infinitos rendiciones. Puedo ver el detalle del valor total. A su vez habilitamos acá un visor de documento que me permite evidenciar la boleta que acabo de cargar. ¿Ya? Todas estas son acciones que vienen de la plataforma. Uno simplemente tiene que cargar los tipos de datos. Ahí los vamos a ver en detalle. A lo que voy es que puedo llegar a realizar un formulario sin ninguna línea de código, simplemente parametrizando objetos. Entonces yo digo que ya está correcta mi rendición y envío el gasto. ¿Ya? Como pueden ver, el formulario acá en mi bandeja de tareas, visualizo que tengo un formulario en el cual debo actuar. ¿Ya? En este proceso yo tengo todos los privilegios, soy el jefe del área, por ejemplo, el gerente del área. Es solo para que podamos ver este ejemplo. Ahora yo hago el papel del jefe del área que debe aprobar esta rendición. Entonces, ¿qué hago yo? Visualizo a través de un formulario la rendición de un valor total de $2000. Yo puedo aprobar o rechazar esta rendición y poner un comentario. Todo ok. Se dan cuenta que la manera es súper didáctica, es súper rápida de interactuar con el formulario y la manera de poder parametrizar estos diagramas y formularios es súper rápida. Por otro lado, siempre o generalmente detrás de un diagrama de flujo o un proceso está un monitor, el cual siempre nos ayuda, y tal como les comentaba al principio, nos ayuda a monitorizar los estados de nuestros procesos. Aquí se cargó la última rendición que acabo de hacer. Me muestra el detalle. Tengo un histórico de comentarios en donde veo el historial de todas las evaluaciones, los comentarios, si está correcto, si hay que corregir quizás algún monto. Todo va quedando en el histórico y sirve para después quizás hacer alguna auditoría por si es que se necesita. Tenemos también el rastreo que nos proporciona Aura Quantic, que de manera visual podemos ver en qué parte del diagrama de flujo se encuentra detenido esta rendición. De una manera súper gráfica y súper buena también porque nos permite visualizar la hora exacta de cuando llegó esta tarea a la bandeja del gerente del área, por ejemplo, y el historial hacia atrás de todos los movimientos que se hagan. ¿Ya? Ahora, las opciones de configuración son infinitas. Esto es una primera versión de un monitor que tenemos de seguimiento de rendiciones de gasto. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer todo eso? Que se puede ver difícil desde el punto de vista de la codificación y todo. Les muestro a continuación. Porque además recordemos, y lo siento si soy muy reiterativo, esta plataforma es parametrizable. Entonces el coste en tiempo es ganancia al 100%. Miren, este es el pequeño diagrama de flujo que en el ejemplo nosotros realizamos una solicitud de rendición. Pasó al jefe del área, que fue lo que vimos, y más hacia adelante vienen distintos actores
que para ahorrarnos tiempo no quiero mostrarles, pero el flujo de proceso a través de distintas reglas de negocio se va a dirigir hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, la compuerta que está delante del jefe del área, luego de aprobar la rendición, nos pregunta si el gasto de esta rendición es mayor a $50. Si por política de la empresa esto debe cambiar, es tan sencillo como entrar al objeto, entrar a la condición y cambiar este valor de 50 quizá a $500. Y eso es todo. La rapidez de repente se van a impactar. Después voy a mostrarle rápidamente un ejemplo de cómo podemos crear un formulario en menos de un minuto. Eso lo voy a mostrar a continuación. Ahora, otra forma, bueno, el primer paso para llegar a esto es crear el diagrama. Nos vamos al apartado de diagramas. Y ahora Quantic nos proporciona es una paleta de objetos. Entre ellos están eventos, tareas, sus procesos, compuertas. Todo esto que ustedes ven acá, simplemente se pueden arrastrar y adicionar al flujo. Unimos las líneas de corriente y le ponemos un nombre a la tarea. Evaluador de control de gestión. Estoy inventando. Guardo. Y listo. Eso bastó para poder adicionar una tarea dentro de mi flujo de proceso. Ahora bastaría con crear un formulario. Entonces yo creo un formulario, presiono la opción crear y puedo crear formularios dinámicos, ¿ya? Que fueron los que vimos previamente, o formularios responsive, que tiene que ver con todos los formularios que se adapten a las distintas resoluciones de nuestros dispositivos. Tal como comentaba Juan en un principio, AuroQuantic nos proporciona un wizard, un ayudante propio de la plataforma que nos permite realizar formularios de manera rápida. Miren, vamos a ocupar este asistente. Le pondré un título, aquí ya tengo, rendición de gasto. Puedo elegir un logo, esta vez no quiero, selecciono la cantidad de columnas, diré que requiero una columna y cargo los tipos de datos que necesito. Por ejemplo, una descripción, no, perdón, un motivo de rendición, una clase de gasto, el tipo de moneda y el monto. Como también la biblioteca donde puedas juntar la boleta. Doy finalizar. Y ahí está. En cosa de, ¿cuánto? ¿Un minuto? Quizás menos. Ya tengo el cuerpo de un formulario que claramente necesita el diseño, pero el cuerpo como tal, la estructura, la logramos en cuánto, en un minuto. Y no tuve ninguna necesidad de escribir alguna línea de código. Simplemente arrastré tipos de datos y estos son parametrizables. Yo le puedo poner condiciones, reglas de negocio. Esto es 100% customizable. Jaime, ¿tiene algo que acotar en este punto? Perdón, Gabriel. Nada, mira, en el fondo el proceso funciona y se integra también con, como hablábamos, con las estructuras. Dentro de las estructuras tú puedes tener también así como reglas dentro del proceso, como mostró Gabriel, o puedes tener puedes ir a un módulo que te provee ahora Quantic para las reglas de negocio. Y ahí tienes distintos tipos de reglas. Entonces el proceso puede ir avanzando consumiendo esa regla de negocio, y esa regla de negocio de forma independiente del proceso también pueden ir variando. Vas diagramando, vas haciendo la mejora continua, puedes ir generando las versiones del proceso, versiones del formulario, puedes ir a la conectividad.
¿cierto? Gabriel, podemos ir a la parte de estructura y conectividad. Y ahí en la parte de estructura y conectividad, ahí tú tienes todas las formas de poder conectarte con las distintas plataformas que tú puedes tener. Hay conectores que vienen estándares, por ejemplo, que se han ido implementando, ¿cierto? Para poder dar mayor agilidad en la conectividad por ejemplo, con el RP SAP, ¿ya? Como también generas conectores Excel del proceso para cargar una matriz Excel o conectar una base de datos. Ahí está la integración, por ejemplo, el conector con Power BI para que ustedes puedan ver la información y reportabilidad. Puedes llegar en un minuto a una etapa de un proceso, que el ejercicio se hizo con un cliente como parte de un proceso licitatorio, de que en alguna actividad en el proceso se llame a Teams y la reunión sea una reunión Teams online y el resultado de esa reunión queda por escrito en Teams y eso lo toma AuraQuanti y genera un documento automático. Ya puedes crear servicios propios que se conecten y que tanto entreguen información como recepcionen información. ¿Ya? Trabajar con cada una de las funciones y entidades que tiene AuraQuanti, ¿ya? Recuerden que AuraQuanti es una plataforma en su concepción desde el punto de vista de Microsoft con herramientas, ¿cierto? Creadas de Microsoft, por lo tanto trabaja con motor de base de datos SQL, pero eso no quita que no se pueda ir a integrar, ¿cierto? A buscar datos a un Oracle, a una base de datos Postgres, qué sé yo. Entonces, y además esto, al estar también involucrado con uno como cliente, él puede decir, yo lo quiero tener en mis dependencias, yo lo quiero tener en mi cloud privado, yo lo quiero tener el servicio con AuraQuanti en el cloud AuraQuanti, que lo provee a través de Azure. Por lo tanto, también ahí de forma natural tenemos la integración con las herramientas, tanto de inteligencia artificial que nos provee Azure, o también con alguna otra, ¿ya? Vienen conectores estándar y también provee herramientas que te permiten generar conectividad con otras aplicaciones. Las actividades que ustedes vieron diagramadas en el proceso pueden gatillar alertas, pueden gatillar email, donde se le informa a una persona que tiene que aprobar una actividad en particular y desde el mismo mail hace clic y entra el formulario y si el formulario es responsivo va a poder aprobar de forma directa. Entonces, el portal que ustedes están viendo acá es customizable totalmente. Entonces tú puedes hacer Content Manager también para relacionar con los clientes, disponibilizar productos o hacer gestión, digamos, de alguna forma, o trabajar con distintos portales para relacionarte también de otra forma con tus clientes a través de procesos o con tus proveedores, ¿ya? Las bibliotecas aquí también son súper importantes en ese sentido, ¿ya? Entonces, nada, pues, Juan, no sé si damos pase tenemos una pregunta. Pocos minutos. Sí, tenemos una pregunta. ¿Me escucháis? Sí. Tenemos una pregunta por parte de Eric que nos dice si estos conectores tienen un costo adicional. Yo creo que en este punto, y para poder introducir en el mundo de AuraQuanti y la estructura de lo que es la aplicación, me van a permitir que les comparta un momento la pantalla de nuestra página web, en donde puedan ver rápidamente cómo está construido y cómo la aplicación, que es modular, permite disponer de un módulo de conectores llamado Connectivity, que todos los conectores que se creen y que se descarguen del marketplace propio de AuraQuanti, donde están esos conectores creados, no solamente por Aura directamente, sino también por nuestros partners, son totalmente gratuitos. Lo que sí que tiene coste es el módulo de creación de conectores. Entonces, si me permiten, yo ahora comparto mi pantalla directamente. Ahora la estarán viendo. Y en la parte de estructura de producto, están viendo todo lo que es la configuración de la aplicación. Un core esencial
que siempre será necesario y es lo que nos ha mostrado nuestro compañero Gabriel y que de alguna manera es en donde nosotros construimos toda esa información. Después, enriquecer ese core en función de las necesidades, de los requerimientos del proceso es muy importante. Y entonces, en función de ese análisis que se hace de ese proceso, pues se determina si se incorpora la capa de datos, en este caso, donde está la ampliación y la potenciación de la parte documental, de los portales, de todo lo que es la parte de configuración del fichero de data, es decir, todas estas partes pues, son ampliables y configurables a través de este quantum. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el de connectivity. Con el de connectivity, pues será en el momento en que yo quiera conectarme con un ERP, con una aplicación de gestión, con una aplicación de recursos humanos, con un CRM y a través de servicios web, a través de APIs DLL o API SOA o API REST, pues puedas también gestionarlo. Entonces contrataría este configurador. Por tanto, todo va a depender un poco de lo que ustedes necesiten, porque el core sí que es esencial y tiene autonomía propia, pero si se requiere potenciar ciertas partes de esa aplicación, pues tenemos estos quantum, estos módulos que se configuran y se asocian, que son propios de la aplicación. De hecho, cuando se instala la aplicación está todo ya contemplado, solamente el tipo de licencia contratada es la que configura el alcance visual de lo que se va a utilizar. Pero una cuestión muy importante, todo lo que podemos hacer dentro de lo que hayamos contratado es ilimitado. Es decir, yo puedo crear procesos, ¿cuántos? Todos los que necesite. ¿Puedo crear fichas de datos? Sí, tantas como necesite. Si yo tengo portales de clientes, portales de proveedores, portales de ciudadanos, diferentes portales en función de los departamentos que tenga mi organización, pues también es ilimitado, puedo crearme tantos portales como necesite. Es decir, una vez que la configuración de la, digamos, del proceso, de la estructura, de lo que requiera la empresa, evidentemente el despliegue de toda esa información es ilimitado. Por tanto, a la respuesta que nos decía, nos preguntaba nuestro asistente, decirle, evidentemente no tienen coste, a no ser que tengan que desarrollarlo específicamente porque no esté creado. Vienen por defecto muchos, lo único que tiene el coste es el quantum o el módulo, en este caso, de conectividad, pero que engloba todos estos conectores que hemos visto y muchos más que se irán cargando en el marketplace y que se descargarán de forma gratuita. Espero haber respondido a su pregunta. Ahora, complementando ahí con los conectores de SAP, hace poco tuvimos nosotros la experiencia de conectarnos dentro de todos los procesos, conectamos a SAP. O sea, vamos a buscar información, por ejemplo, en la solicitud de pedido, una información muy específica para partir un proceso. Ahí no tuvimos que utilizar el conector estándar, simplemente consumimos a través de una puerta lógica, cargamos el servicio y parametrizamos la igualdad de los datos. Por lo tanto, tampoco está sesgado, digamos, es que si el conector no trae para ir a buscar ciertos datos, ciertas funciones, no se puede integrar. No, podemos, digamos, de forma paramétrica disponibilizar servicios, ¿cierto? O consumir servicios. En cuanto a conexiones para SAP, deciros que disponemos de un conector nativo. Un conector nativo que significa que se ha preparado para que la aplicación Oraquantic, a través de este conector nativo, lea todas las BAPIs que tiene SAP, las 3.700 BAPIs que tiene publicadas, y nosotros podamos ir a ellas. Evidentemente, aquí se tiene que hacer un mapeo. Este mapeo sencillamente es conocer cuáles son los datos que nosotros precisamos desde SAP y a dónde tenemos que enviarlos en Oraquantic o a la inversa, qué datos son los que tenemos en Oraquantic que tenemos que enviar a la BAPI de SAP.
Aquí tanto podemos configurar una operación a través de la BAPI directamente, como también por las operaciones Z. Es decir, de manera que cuando ya tenemos una operación creada específica en SAP, podamos integrarla totalmente. Por tanto, ambas dos tienen las posibilidades de ser integradas, ¿vale? Lo mismo que podemos hacer con SAP, pero en este caso que sea con el conector nativo. Por ejemplo, nos pregunta sobre ServiceNow, pues deciros también que en la versión, no sé si te refieres a la versión core de AuraQuantic o a la versión core de ServiceNow. Yo diría que en este caso, en la versión core de AuraQuantic, precisarías el módulo de connectivity para hacer esa integración, ¿vale? Para crear ese conector específico directamente, y a partir de ahí, pues evidentemente adaptarlo como tú quieras, porque lo puedes crear. Es decir, el Quantum o el módulo de connectivity tiene esa facultad que le va a permitir crear ese conector o tantos como necesites específicos, ya sea REST, ya sea SOAP, como digo, ya sea DLL. De esa manera, pues bueno, se simplifica lo que es la conexión, siempre que conozca la estructura también de la aplicación a donde nos vamos a conectar. Y después tenemos otra, si existe alguna integración con Workday. Yo personalmente supongo que esto hace referencia a una agenda, ¿vale? Básicamente, si no existe, evidentemente lo podemos crear, o no solamente Aura como fabricante, sino también nuestros partners perfectamente lo pueden crear una vez que ya tienen toda la información. Sobre todo si son aplicaciones web, pues a través de un servicio REST perfectamente podemos conectarnos sin ningún tipo de problema. Jaime, ¿alguna Si cuestión a añadir? si eso es importante, indistintamente de la plataforma con la cual la necesidad está de integrar, AuraQuantic está preparado y maneja los estándares de mercado, por lo tanto te permite de forma natural integrarse con cualquier aplicación. Ahora, como el tango se baila de a dos, es importante que la aplicación con la cual, o la plataforma con la cual nos necesitamos integrar, ya sea para ir a dejar datos o traer datos, también tenga, digamos, las capacidades necesarias. Ya con eso es suficiente, y una arquitectura que te permita que la integración sea fluida, digamos. De que tú puedas llegar a tocar la puerta al otro lado es importante. Entonces, nos ha tocado en arquitecturas más complejas, donde no permiten ir directo, sino que tenemos que pasar por algo intermedio, ir a dejar los datos ahí, y después eso se van, ¿no? Pero eso tiene que ver con las políticas de seguridad y de cómo arman la arquitectura cada una de las organizaciones. Pero mientras cumpla la contraparte con elementos básicos para la integración, es posible. ¿Ya? No es necesario que, si ustedes tienen una aplicación X, dentro de la organización, AuraQuantic tenga el conector para eso, no, porque te permite generar conectores propios, digamos, en ese sentido. Muy bien. ¿Alguna cuestión más que quiera? Sí, en este caso sí que debería considerar el diseñamiento del módulo de connectivity. Correcto. Si quieren conocer más información, no solamente en nuestra página web, donde aquí le hemos estado mostrando los diferentes conectores que vienen por defecto y la configuración, quiero decirles también que existen infinidad de vídeos que están publicados en el canal YouTube, en donde pueden perfectamente conocer cómo se puede preparar un conector directamente, y de esa manera ustedes puedan ver cómo se hace la conexión a través del conector, o a través de una ejecución de script, o a través de un adapter server, es decir, o cómo se gestiona una importación de datos directamente con la gestión, o cómo se hace una API.NET, dado que el sistema
permite también, si así se desea, hemos hablado de ser una plataforma no code, pero si se requiere programación, piensen que perfectamente se puede desarrollar a través de páginas .NET ese tipo de aplicaciones que se adaptan perfectamente a las funcionalidades de Aura Quantic. Y aquí pues vemos un poco unos ejemplos con una información reducida. Si precisa más información, como digo, dentro de lo que es el canal YouTube, en este caso de Aura Quantic, pueden perfectamente acceder. Vamos a ver aquí, Aura Quantic, aquí vamos a ir aquí a lo que es el portal directamente, y aquí tenemos todos los vídeos, tanto a nivel de vídeos destacados, de todo tipo de funcionalidades, también vídeos testimoniales de casos de éxito, y luego en el apartado de listas pueden perfectamente empezar a buscar todo lo que es la parte de administración, la parte de interfaces de integración, interfaz de diseño, automatización, es decir, todas las opciones específicas de integración específica. De manera que si yo pongo aquí integración, aparecerán todos aquellos vídeos y todos aquellos vídeos también explicativos que pertenecen a los cursos de formación que se realiza por parte de la escuela de Aura Quantic, la escuela que certifica a los consultores que implementan nuestra solución. Hay una pregunta más, Juan, ahí. Sí. Habla sobre, a nivel de la infraestructura, la necesidad, cuál es lo mínimo que se requiere a nivel de bases de datos y todo, con un escenario de 250 usuarios concurrentes en el entorno de producción. Y eso tiene que ver, la dimensión tiene que ver con el proceso, con la cantidad de información, pero Aura Quantic tiene tramos, ¿cierto? Identificados y estándares en el cual uno se puede guiar, ¿ya? Ahora, tú partes con una infraestructura mínima en el proyecto y a medida que tú vas avanzando productivamente el proceso, te permite ir también generando crecimiento, ¿ya? Es súper adaptable en eso a nivel de la infraestructura y de licencias, tanto de crecer a nivel de licencias si tú te das un modelo SaaS y a nivel de infraestructura ir creciendo, ¿ya? Tenemos clientes que llevan un proceso, no sé, como el proceso de pre y post firma de un crédito hipotecario, ¿cierto? Donde participan áreas de riesgo, legales, mucha documentación, qué sé yo, operaciones, hasta luego liberarlo para que la administración de la cartera, todo eso está con una infraestructura muy mínima, muy mínima, que el día de mañana puede ir incrementando dependiendo de los volúmenes a nivel de proceso y todo eso, que se pueden ir monitoreando también a nivel de la plataforma. Por lo tanto, yo te podría decir a lo mejor con un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos con infraestructuras muy mínimas y que después tú puedes ir creciendo en el tiempo y la plataforma no va sufriendo, digamos, ningún tipo de embate con respecto a la medida que tú vayas aumentando. Entre 8 y 16 GB de RAM, 2 o 4 CPU Core, estaríamos ok. Esto es lo más estándar así, que hoy día tú tienes en el mercado y la puedes instalar en tu nube pública, en tu infraestructura, en las dependencias o en Azure, digamos, o en tu nube privada. Esto es una parte importante en cuanto a lo que es la escalabilidad. Es decir, correcto. Evidentemente, cuando empezamos nosotros siempre hablamos en Aura Quantic que cuando inicias en un proceso debemos iniciar con una menor inversión, debemos definir el crecimiento. Conocer, evidentemente, es el monto total a donde vamos a ir a parar al final, ¿no? Pero sí que esa escalabilidad es lo que nos va a dar
el cómo vamos a ir desarrollando la aplicación, dando acceso a diferentes grupos de usuarios, y conforme vayamos creciendo y también vayamos creciendo no solamente en funcionalidad, sino también en registro de información, porque claro, no es lo mismo que se almacenen, por ejemplo, archivos que son documentales y que ocupan poco espacio, que almacenemos planos, que almacenemos vídeos, gráficos, que sí que evidentemente llevan un mayor peso. Entonces todo esto, pues evidentemente es importante. Aquí Pero Juan, para sí, complementar, sí, sí. ahí eso pega directamente en la inversión inicial, que es lo que hablábamos en las láminas anteriores. Aparte es una inversión mínima, y esa inversión mínima puede estar sostenible en el tiempo por mucho rato. Y eso nos ha pasado con varios clientes. ¿Te fijas? Lo mismo pasa a nivel de las licencias. ¿Ya? Hay una cuestión importante, es cómo nosotros entendemos también la definición del licenciamiento. Es decir, el licenciamiento, porque la cotización de Euroquantis se hace en función de ese core más esos módulos que se asocian y el número de usuarios que van a acceder a la aplicación. Pero ese número de usuarios pueden ser con una configuración diferente. Hay usuarios que tendrán una presencia permanente, que necesitarán tener esa simultaneidad y presencia siempre, y por tanto la llamaremos una licencia nominativa, ¿vale? Que está asignada a un usuario y que por tanto puede acceder siempre que quiera sin ningún tipo de problema. Pero claro, hay otro grupo de usuarios que acceden puntualmente, una vez al día, una vez a la semana, a hacer alguna consulta, a hacer alguna petición, y que además todos ellos van a disponer de una app, porque Araquantic dispone de una app específica que pueden perfectamente visualizar sus tareas directamente, o le pueden llegar por correo electrónico. Es decir, y entonces para ese tipo de usuarios que no necesitan una licencia permanente, hablamos de licencias concurrentes, de accesos simultáneos. Pero en ese caso y en base a esa concurrencia nosotros definimos, bueno, diariamente pues van a haber 30, 40 usuarios que van a entrar durante un periodo de 8 horas. Pero claro, pero van a ser 200. Pues, ¿qué tengo que tener? Pues a lo mejor con 20 concurrentes tengo más que de sobras para que no tengan ningún tipo de problema. ¿Vale? Tendré mis licencias nominativas, que serán las otras 50, como comentaba, y para los otros tendré 20, es decir, un 10% del total, ¿no? Pero ¿qué me permite esa concurrente? Tener un registro ilimitado de usuarios que pueden acceder siempre que quieran y siempre que tengan espacio. Es decir, esos accesos simultáneos que hemos contratado, pues, por ejemplo, si hemos contratado 20, pues sabemos que en el mismo momento, en el mismo instante, 20 pueden entrar. Pero cuando salen, liberan la licencia y ya puede entrar otro. Es decir, y si no la libera porque se ha marchado a tomar un café y han pasado 5 minutos y no ha habido un movimiento, un clic, el sistema automáticamente, porque lo hemos configurado así, libera la licencia y por tanto puede acceder cualquier usuario. Es decir, en ningún caso esa licencia queda bloqueada por ese usuario, porque al tener ese acceso concurrente o de acceso simultáneo en ese sentido. No sé si me has podido explicar Sí. bien, Juan, Eric, ¿sí? Juan, y lo otro complementando ahí a Eric, también tiene que ver con lo mismo. Dependiendo de la modalidad de contratación de licencia, tú puedes ir creciendo. Entonces tú partes con un primer proceso, haces una primera implementación con una infraestructura bastante estándar, ¿ya? Con un nivel de licenciamiento bajo, y al momento de salir de productivo activas las licencias que tienen que dar. Pero en el caso, por ejemplo, el ejemplo de 250 usuarios, a lo mejor no es necesario tener 20 licencias o 30 licencias concurrentes, a lo mejor puedes partir con 5 licencias concurrentes, y si vas viendo que la necesidad, y a medida que va el proceso insertándose en la organización y teniendo mayor demanda, puedes ir incrementando eso en el tiempo. Como también después hacer un análisis después de un tiempo y decir, ok, ¿sabes qué? Llegué a tener 20, pero con 15 me bastan, y poder decrecer. Entonces puedes manejar y llevarlo a un nivel más de OPEX que de CAPEX, el nivel de licencia. Y eso es bastante recomendable, ¿ya?
Perfecto, pues eso que ha comentado Jaime es muy interesante, dado que nos encontramos en muchos casos en que el cliente no sabe exactamente qué número. Claro, la aplicación ya dispone de una estructura, de unos informes específicos de accesos y concurrencia, que podemos perfectamente ejecutar y visualizar, y de esta manera también ver pues, si ha habido una mayor o menor demanda y si ha habido alguna colisión en cuanto a lo que haya sido a la mayor demanda y no se ha cumplido con, digamos, las prestaciones pensadas. Entonces, todo esto, como bien dice, si estás en un modelo de suscripción, en un modelo SaaS, evidentemente puedes contratar y al mismo tiempo puedes decir, bueno, pues no necesito las 20, pues con 15 tengo suficiente, y evidentemente todo esto es modificable. Cuando hablamos de una inversión, tú contratas directamente lo que necesitas, haces un buen análisis y sabes que esas licencias que son de adquisición son permanentes. Es decir, no están sujetas a la temporalidad, que significa el SaaS, que depende de, bueno, pues evidentemente de esa cuota mensual o esa suscripción que tienes realizado y que tienes que ir abonando pues cada periodo de tiempo que se haya definido. Y es más, esas mismas licencias, pues vas involucrando más procesos y tampoco crecen, porque te da esa agilidad, te da esa flexibilidad. Entonces vas de menos a más. A nivel de, si tú lo llevas al on-premise, puede ser que tengas un nivel de inversión, a nivel de OPEX. Si lo llevas a la nube, lo puedes tratar como, o sea, como inversión a nivel de CAPEX. Si lo llevas a la nube, lo puedes trabajar como un gasto operacional, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo menos hemos visto que ha salido mucho más rentable para ciertos clientes el llevarlo a la nube, ¿ya? El tenerlo en la nube y llevarlo a un nivel de suscripción. Ahora tenemos clientes que tienen la compra de licencias, pero el cloud lo tienen con Aura One. Tenemos clientes que tienen el modelo SaaS completo, o sea, el IaaS con Aura Quantic y el modelo SaaS de licenciamiento también con Aura Quantic, y eso también les permite flexibilidad, pero lo tienen con un costo mensual. Y de alguna forma, si es que esto llega a la organización a decir, ¿sabes qué? No podemos implementar mayores procesos, tenemos uno solo, te quedas detenido ahí, o te permite toda esa flexibilidad, la suscripción. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos eso. Y la recomendación nuestra también, si es que a nivel de políticas y eso, siempre es irse a la nube de Aura Quantic. Y eso conlleva también todo lo que tiene que ver el soporte de la plataforma, ¿ya? Tiempos de respuesta, garantizar ciertas cosas donde no tienes intermediario y te vas a la plataforma. Nuestra recomendación, la nube. Y es un modelo, digamos, suscripción. Pero esto es flexible. Lo quiero on-premise, con suscripción de licencia, lo instalo on-premise, suscribo licencia. Lo quiero en la nube, suscripción completa, con infraestructura, con todo. Quiero combinado la nube, suscripción IaaS y compro la licencia. No. Entonces, tiene que ver también con ese análisis, entonces, o sea, pero nuestra recomendación es a la nube y un modelo de suscripción. Tenemos otra pregunta, que si tienen alguna experiencia integrando herramientas de firma electrónica. Bueno, evidentemente, Aura Quantic, al incorporar un sistema de gestión documental donde nos podemos perfectamente crear documentos, definir documentos, pues también permite incorporar dentro de la ficha de cada empleado su firma digital, su certificado de firma. De manera que directamente desde la aplicación, una vez que ya tiene ese certificado de firma, se suma a su ficha y ya puede ser una firma personal como una firma, digamos, corporativa, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que con los recursos que ya tiene Aura Quantic, evidentemente podemos crear y firmar
documentos de forma con certificado oficial, por tanto con valor legal. Si nos dices si podemos integrar con otras aplicaciones, como hemos visto anteriormente, de hecho, cuando hemos mostrado el panel de integraciones, hablábamos de DocuSign, hablábamos también de Adobe Sign. Hay infinidad de, digamos, de aplicaciones de firma que, bueno, pues que están ahí y que se utilizan y que muchas empresas ya la tienen y por tanto, sí que es posible esa configuración de conectar para utilizar su firma. Por ejemplo, con DocuSign, Adobe Sign o con algún otro proveedor, también con, ¿cómo se llama? Bueno, por tema de digitalización también, ahora mismo no recuerdo el nombre de la compañía, pero bueno, deciros que sí, que existen esos conectores que ya se pueden utilizar. Pero no solamente con firma electrónica, sino también con lo que se denomina la firma, dijéramos, manuscrita, ¿sí? Con la firma manuscrita que a fin de cuentas nos permite desde un dispositivo, ¿vale? Poder firmar y que el sistema automáticamente nos reconozca la firma. Evidentemente tendrá que estar avalado por un tercero de confianza, en este caso por un certificador de firma, pero sí que podríamos estar firmando manualmente, por ejemplo, la recepción de un paquete dentro de una pantalla y que ese sistema te va a reconocer tu tipo de firma, te va a reconocer la velocidad del trazo, la presión, la geolocalización, es decir, toda una serie de cuestiones que avalan que eres tú el firmante. Este tipo de firma se llama firma digital. Ahora mismo no recuerdo cuál es el adjetivo que se le da a este tipo de firma. Pero bueno, que sepáis que sí, que no hay ningún tipo de problema por integrarla o usar las que ya vienen por defecto dentro de Oraquantic. La que viene, el sistema que permite el ingreso del certificado de firma para que puedas firmar cualquier tipo de documento. Ya sea porque venga un dispositivo USB o ya sea porque lo tienes incorporado dentro de la ficha del empleado. Asociado a ese ejemplo, tenemos clientes, por ejemplo, que ocupan la firma de Oraquantic para todo lo que es el proceso de back-office, aprobar un contrato, salir a contratar, aprobar el adjudicado, qué sé yo, firmar una garantía o firmar no una garantía, perdón, una rendición de gasto, pero eso es una aprobación interna. Después ya si tiene que salir de la organización, de ahí ya incurren en la firma avanzada, por ejemplo, en el caso de Chile. Entonces, puede haber una combinatoria, no tiene que ser todo internamente, pero internamente son vistos buenos, son aprobaciones internas. Y ahí la firma de Oraquantic puede ser bastante interesante utilizarla como la hacen algunos clientes, y valía. Correcto, correcto. Ya recuerdo el nombre, biométrica, que no me salía el nombre del tipo de firma, pero bueno, esto es cosa de la memoria. Exacto. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga la duda. Bueno, cualquier cosa estamos disponibles. Muy bien, pues en primer lugar darles las gracias por su interés, por estar presentes en esta sesión que se está grabando y por tanto van a recibir la grabación, si la quieren revisar o consultar o compartir y por nuestra parte nada más. Si están interesados, pues ya saben, nosotros tenemos sus datos, igualmente podremos hacer un seguimiento para ver y conocer sin ningún tipo de compromiso cuál es su requerimiento, cuáles son sus alcances y a partir de ahí pues hacerle una propuesta o entrar más en detalle en el conocimiento de lo que es nuestra aplicación.
Vale. Gracias a todos igual por asistir. Gracias a Juan, gracias a Auraquantic por darnos la oportunidad de presentar y de alguna forma tratar de mostrar nuestra experiencia y nuestra visión de nuestra trayectoria con la plataforma. Gabriel, Muy gracias bien. por apoyar Bueno, la gracias a presentación. Gracias, Gabriel. Agradecido. Vale, gracias. Saludos y hasta la próxima. Los esperamos en el próximo webinar. Hasta la próxima. Adiós.